El sonido de esa bofetada aún resuena en mi mente como una campana rota que no para de sonar. No fue solamente el ruido de la mano de mi propio hijo contra el rostro de su madre lo que me heló la sangre esa noche de domingo. Fue lo que vino después, el aplauso de la nuera, la risa de él, las palabras que salieron de su boca como veneno destilado. Tiene que aprender a quedarse en su lugar. Estábamos todos reunidos para una cena familiar aparentemente normal. Yo, mi esposa Elena, mi hijo Ricardo, de 33 años, y su esposa Carmen. La mesa estaba puesta con el esmero de siempre, la comida aún humeando en los platos, el vino tinto que había guardado para la ocasión especial, servido en las copas de cristal que nos regalaron en nuestra boda hace 35 años. Todo comenzó por una discusión tonta. Elena había comentado que sería bueno si ellos vinieran a cenar con nosotros más seguido, que extrañaba la presencia del hijo en casa. Una observación simple, cariñosa, del tipo que cualquier madre hace sin pensarlo dos veces. Ricardo estaba viendo el celular, ignorando completamente la conversación, cuando Elena le pidió que guardara el aparato durante la comida. «Hijo, guarda ese teléfono, vamos a platicar un poco». Ricardo levantó los ojos con una irritación que nunca había visto antes. «Mamá, ya hace mucho que no me mandas». Elena insistió con una sonrisa nerviosa. «Lo sé, querido, pero estamos en familia. Estaría bueno si...» «¿Sí qué?» Ricardo se levantó de la silla con una violencia súbita. «¿Si hiciera todo lo que quieres? ¿Si fuera el hijito obediente que todavía piensas que soy?» Yo comencé a incomodarme con el tono, pero aún creía que era solo un momento de estrés. Ricardo siempre había sido un poco temperamental, pero nunca había traspasado límites básicos de respeto. Elena trató de calmarlo, extendiendo la mano hacia él. «Hijo, yo solo...» Y entonces pasó. Ricardo alzó la mano derecha y le dio una bofetada seca en el rostro a su propia madre. El ruido resonó por el comedor como un disparo. Elena se llevó la mano al rostro inmediatamente, los ojos llenándose de lágrimas de dolor e incredulidad. Sentí que mi corazón se detuvo por algunos segundos, pero lo peor aún estaba por venir. Carmen, que hasta entonces había estado en silencio, comenzó a aplaudir. Aplaudir de verdad, como quien ve un espectáculo exitoso. Sus palmadas sonaban obscenas en ese ambiente cargado de tensión y shock. Ricardo sonrió a su esposa, como si acabara de recibir la aprobación que buscaba. «Tiene que aprender a quedarse en su lugar», dijo él, pasando la mano por el cabello con un gesto de satisfacción. Elena comenzó a llorar bajito, todavía con la mano en el rostro, mirando a su hijo como si no pudiera reconocer quién estaba frente a ella. Ese hombre de 33 años que había criado con tanto amor, que había arrullado en sus brazos cuando lloraba, que había enseñado a andar en bicicleta y ayudado con las tareas del colegio, era el mismo que acababa de agredirla físicamente y aún se enorgullecía del acto. Permanecí sentado por algunos segundos que parecieron eternos, tratando de procesar lo que había pasado. Mi mente trabajaba como una computadora lenta, organizando informaciones que se negaban a tener sentido. Mi hijo había golpeado a su propia madre. Mi nuera había aplaudido la agresión, y ahí estábamos todos, alrededor de la mesa que tantas veces fue escenario de celebraciones familiares, viviendo una pesadilla en tiempo real. ¿Cuántos padres han pasado por este momento? Ese instante exacto en que te das cuenta de que criaste a un extraño, alguien capaz de violencia contra quien más debería proteger. ¿Cuántos hombres han sentido el peso aplastante de descubrir que fallaron como padres de una forma que jamás imaginaron que fuera posible? El dolor en mi pecho era físico, como si alguien hubiera metido un cuchillo entre las costillas y lo estuviera torciendo despacio. Mi respiración se volvió pesada, irregular. Las manos comenzaron a temblar. No era solo rabia lo que sentía. Era una mezcla compleja de furia, decepción, culpa y un tipo de tristeza que nunca había experimentado antes. Elena continuaba llorando en silencio, como si tuviera miedo de hacer demasiado ruido y provocar otra agresión.
Carmen había dejado de aplaudir, pero mantenía una sonrisa satisfecha en el rostro, como si finalmente hubiera visto la educación que siempre pensó que Elena necesitaba recibir. Ricardo volvió a ver el celular, como si nada hubiera pasado. Fue entonces que algo dentro de mí se rompió definitivamente. Me levanté de la silla en silencio, sin tirar nada, sin hacer escándalo. Mis movimientos eran deliberados, controlados, pero cargados de una determinación que yo mismo no sabía que poseía. Caminé hasta el aparador donde guardábamos el teléfono fijo y lo tomé con calma. Ricardo me miró con desprecio. «¿Qué vas a hacer, viejo? ¿Llamar a la policía por tu propio hijo?» No respondí. Marqué el número que había memorizado años atrás, pero que nunca había usado. Del otro lado de la línea, una voz profesional y competente atendió al segundo timbrazo. «Bueno, necesito reportar una agresión doméstica», dije con voz firme. «Mi hijo acaba de agredir físicamente a su propia madre en mi presencia». El silencio que se abatió sobre la mesa fue diferente de todos los otros. Era un silencio cargado de shock, de incredulidad, de miedo. Ricardo soltó el celular y me encaró con una expresión que jamás había visto antes. Carmen dejó de sonreír. Elena levantó la cabeza, sorprendida. «Ahora vamos a ver quién necesita aprender», fue todo lo que logré decir antes de escuchar el sonido que cambiaría nuestras vidas para siempre. La perilla de la puerta comenzó a girar. Si ya sentiste que una vida entera de trabajo como padre valió menos que un momento de falta de respeto absoluto, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que pasó después de esa llamada me enseñó que un hombre solo pierde la autoridad cuando acepta ser irrespetado, no cuando ejerce sus límites. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos de hombres que decidieron reaccionar. Antes de continuar, si te gustan las historias reales como esta, de relatos que muestran que nunca es tarde para un padre recuperar su lugar, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no cuento historias de víctimas, cuento historias de hombres que eligieron su dignidad por encima de la comodidad familiar. Mi nombre es Eduardo, tengo 62 años y soy ingeniero civil jubilado. Pasé 38 años trabajando en obras pesadas, levantándome antes del sol, regresando a casa con la espalda adolorida y las manos callosas, siempre pensando en construir algo sólido para mi familia. Elena y yo nos casamos jóvenes, ella con 22, yo con 27. Ricardo nació 2 años después, y desde el primer día juré para mí mismo que sería el padre que me hubiera gustado tener. Mi propio padre fue un hombre duro, del tipo que no demostraba afecto fácilmente, pero que trabajaba como un condenado para mantener la casa. Murió cuando yo tenía 35 años, y una de mis mayores frustraciones fue nunca haber logrado tener una conversación verdaderamente cercana con él. Decidí que con Ricardo sería diferente. Yo sería presente, cariñoso, un amigo además de padre. Durante su infancia creo que lo logré. Recuerdo tardes enteras enseñándole a jugar fútbol en el patio, noches en que nos quedábamos armando rompecabezas en la mesa de la sala, fines de semana en que lo llevaba a pescar al río que quedaba a unos 50 kilómetros de nuestra ciudad. Ricardo era un niño dulce, inteligente, curioso. Hacía preguntas sobre todo, quería entender cómo funcionaban las cosas. Soñaba con ser ingeniero como su papá. Elena siempre fue una madre dedicada además, tal vez hasta protectora en exceso. Yo mismo llegaba a bromear con ella. «Mujer, vas a malcriar al niño de tanto mimo». Pero en el fondo, me gustaba ver el cariño que le demostraba a nuestro hijo. Era una familia feliz, o al menos, era lo que yo creía en esa época. Cuando Ricardo entró en la adolescencia, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Nada dramático, apenas los ajustes normales por los que toda familia pasa. Se volvió más rebelde, más cuestionador, menos interesado en pasar tiempo con nosotros. Yo entendía que eso era parte del crecimiento. Elena sufría más, extrañaba la cercanía que tenía con él cuando niño, pero yo siempre la tranquilizaba. «Es una etapa, amor.
Todo adolescente es así. Durante la preparatoria, Ricardo comenzó a salir con una chica de la escuela. Carmen era bonita, venía de una familia con más dinero que la nuestra y desde el principio me pareció un poco arrogante. Pero Ricardo estaba enamorado y yo respeté su elección. Elena trataba de acercarse a la muchacha, la invitaba a comer con nosotros los domingos, preguntaba sobre los estudios, se interesaba por su vida. Carmen siempre respondía con educación, pero percibí que había una frialdad, una distancia que nunca logró romperse. Cuando Ricardo terminó la prepa, yo esperaba que siguiera ingeniería, como siempre había dicho que quería. Pero me sorprendió anunciando que estudiaría administración de empresas. El futuro está en los negocios, papá. Ingeniería es cosa del pasado. Me sentí decepcionado, pero no lo demostré. Un padre no debe imponer sus sueños a los hijos, pensé. Lo importante era que fuera a la universidad. Durante los años de universidad, Ricardo comenzó a cambiar de una forma que no supe identificar en esa época. Se volvió más materialista, más preocupado por marcas, por estatus, por apariencias. Comenzó a criticar nuestra casa, diciendo que era pequeña, que el barrio no era lo suficientemente bueno, que necesitábamos actualizarnos. Elena se lastimaba con esos comentarios, pero yo siempre defendía al hijo. Está aprendiendo a soñar en grande, amor. Eso es bueno. Cuando Ricardo y Carmen se casaron, hace 5 años, gasté mis ahorros para ayudar con la fiesta. Fue una boda cara en un salón elegante que ellos eligieron, con más de 200 invitados. La lista de regalos estaba llena de artículos que costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Pero quería que mi hijo fuera feliz, y si felicidad para él significaba esa fiesta, yo haría el sacrificio. Después de la boda, las visitas a nuestra casa se volvieron más raras. Ricardo y Carmen vivían en un departamento en el centro de la ciudad y siempre había una excusa para no venir los domingos. Trabajo, compromisos sociales, viajes. Elena extrañaba, llamaba constantemente para saber cómo estaban, mandaba comida, ofrecía ayuda con cualquier cosa. Yo percibía que ella se estaba esforzando demasiado para mantener una cercanía que ya no existía naturalmente. En los últimos 2 años, comencé a notar cambios más sutiles en el comportamiento de Ricardo hacia su madre. Cuando ella llamaba, él se impacientaba. Cuando ella hacía preguntas sobre su vida, él respondía con grosería. Cuando ella ofrecía comida o ayuda, él la trataba como si fuera inconveniente. Yo hablaba con Elena sobre esto. Te estás poniendo un poco pegajosa, amor. Dale espacio para respirar. Pero Elena no lograba alejarse. Ricardo era su único hijo, el centro de su mundo por 33 años. Había dedicado toda su vida a cuidarlo, y ahora no sabía cómo llenar el vacío que su independencia había creado. Yo entendía su dolor, pero también consideraba natural que un hombre casado quisiera su privacidad. Lo que no percibí fue que la impaciencia de Ricardo se estaba transformando en algo mucho más siniestro. Lo que yo interpretaba como deseo de independencia era en realidad la construcción de una mentalidad de superioridad, alimentada constantemente por Carmen, que siempre había parecido resentida por la atención que Elena le daba al hijo. Carmen venía de una familia donde las relaciones eran más frías, más distantes. Su madre era una mujer de negocios exitosa que terciarizaba casi toda la crianza de los hijos a nanas y colegios privados. Para Carmen, la dedicación de Elena era excesiva, innecesaria, hasta irritante, y comenzó a plantar esas ideas en la cabeza de mi hijo. Sin que yo lo supiera, mi nuera estaba envenenando a mi hijo contra su propia madre. Comentarios aparentemente inocentes. Tu mamá es muy apegada, ¿no? ¿Será que no tiene otros intereses además de ti? Mi mamá nunca fue así, siempre respetó mi espacio. Una mujer de su edad debería tener su propia vida. Ricardo, que siempre había sido cercano a su madre, comenzó a ver esa cercanía a través de los ojos de su esposa. Lo que antes era amor y cuidado, ahora era interpretado como invasión y dependencia. Lo que antes era cariño, ahora era visto como asfixia. Y lo peor, comenzó a pensar que tenía el derecho,
hasta incluso la obligación, de educar a su madre para que aprendiera su lugar. Yo, ciego por el amor paterno y por la confianza que siempre tuve en el carácter de mi hijo, no veía nada de esto. Veía apenas a un joven adulto tratando de establecer su independencia, algo que yo consideraba natural y hasta saludable. Cuando Elena se quejaba de los modales groseros de él, yo siempre le pedía paciencia. Está pasando por una etapa de adaptación, amor. Pronto se le pasará. Pero esa noche, cuando vi la mano de mi propio hijo cruzar el rostro de la mujer que lo crió con tanto amor, cuando escuché el aplauso de la nuera celebrando la agresión, cuando vi a Elena llorar de dolor y humillación en la mesa, que tantas veces fue escenario de nuestra felicidad familiar, entendí con una claridad brutal que no había sido solamente ciego, había sido cómplice. Por años permití que pequeñas faltas de respeto se acumularan. Por años justifiqué lo injustificable. Por años le pedí a Elena que aceptara cada vez menos dignidad, creyendo que eso era dar espacio para que el hijo creciera. Esa llamada que hice no fue apenas para reportar una agresión, fue para admitir mi propio fracaso como padre y como esposo, y para hacer la única cosa que aún podía hacer: proteger a la mujer que amaba del monstruo que había ayudado a crear. Hay silencios de padre que pesan más que gritos. Hay cegueras que duelen más que cualquier bofetada. Mientras esperaba la llegada de las autoridades, sentado en esa mesa destruida, mi mente comenzó a repasar, como una película en cámara lenta, todas las señales que había ignorado a lo largo de los años. El primer episodio que debería haberme alertado pasó hace 2 años, en Navidad. Elena se había esforzado por semanas para preparar la cena perfecta. Compró los mejores ingredientes que nuestro presupuesto permitía, decoró la casa, preparó todos los platillos favoritos de Ricardo. Cuando llegaron, 1 hora tarde, Ricardo miró la mesa y dijo: «Mamá, exageraste otra vez. Carmen está a dieta, no come estas cosas pesadas». Elena, visiblemente lastimada, se ofreció a preparar algo más ligero. Ricardo puso los ojos en blanco. «Déjalo así, no te molestes». El tono era de quien le habla a un niño inconveniente, no a la madre que había pasado todo el día cocinando para él. Debería haber intervenido en ese momento. Debería haber apartado a mi hijo y explicarle que esa no era forma de tratar a su madre, pero no lo hice. Pensé, es estrés del trabajo, de las prisas de las fiestas. Mañana se disculpa. Nunca se disculpó. Algunas semanas después, Elena llamó a Ricardo para contarle que se había sentido mal y había ido a urgencias sola, porque yo estaba viajando por trabajo. Era apenas una crisis de presión. Nada grave, pero estaba asustada y quería el apoyo del hijo. Ricardo escuchó todo con impaciencia y al final dijo: «Mamá, tienes que dejar de dramatizar estas cosas. Solo fue dolor de cabeza». Elena lloró después de la llamada. Yo traté de consolarla. «No lo dijo con mala intención, amor. Los hombres expresan preocupación de forma diferente». Una vez más, yo hacía el papel de traductor, justificando lo injustificable. El patrón se repitió varias veces. Ricardo comenzó a tratar cualquier manifestación de cariño o preocupación de su madre como neurosis, como exageración, como algo inconveniente que necesitaba ser contenido. Y Carmen siempre reforzaba esa postura con comentarios aparentemente inocentes. «Es cierto, tía Elena, usted tiene que cuidarse más, no preocuparse tanto por los demás». Durante un almuerzo del Día de las Madres, Elena comentó que le gustaría que Ricardo llamara más seguido, que extrañaba platicar con él. Ricardo suspiró fuerte, como si ella estuviera pidiendo algo absurdo, y dijo: «Mamá, tengo mi propia vida. No puedo estar llamando a cada rato solo para platicar». La aspereza de la respuesta dejó a Elena callada el resto de la tarde. Carmen aprovechó el silencio incómodo para comentar: «Es que ustedes de la generación de la tía Elena son más dependientes. Hoy en día los hijos son más independientes». El comentario sonó como una explicación psicológica, pero era veneno puro, disfrazado de comprensión.
También comencé a notar que Ricardo solo buscaba contacto con nosotros cuando necesitaba algo. Cuando el coche se descompuso, llamó para pedir prestado el mío. Cuando quisieron cambiar de departamento, vino a hablar sobre un préstamo para el enganche. Cuando Carmen quiso tomar un curso caro, sugirió que Elena ayudara con los gastos, ya que ella no tenía muchos gastos de todas formas. Cada pedido de ayuda económica venía acompañado de una humillación sutil. «Papá, ustedes de todas formas no usan ese dinero», o «Mamá, sería una forma de que ustedes participaran en nuestra vida», como si nuestro dinero sudado fuera una moneda de cambio por atención. Elena siempre accedía a ayudar, feliz de sentirse útil, de tener un motivo para estar en la vida del hijo. Yo percibía que estaba siendo manipulada, pero lo permitía porque también quería mantener a Ricardo cerca, aunque fuera a través de favores económicos. La gota que colmó el vaso económico debería haber sido cuando Ricardo pidió prestado el coche que había comprado para Elena, prometiendo devolverlo en una semana. El coche se quedó con ellos 2 meses. Cuando finalmente lo devolvieron, tenía un rayón en el costado y el tanque vacío. Ricardo no mencionó el daño, mucho menos se ofreció a repararlo. Cuando Elena, delicadamente, preguntó sobre el rayón, Ricardo respondió con irritación: «Fue un accidente en el estacionamiento, mamá. ¿Qué quieres que haga? Estas cosas pasan». La frialdad con que trató su bienestar, la total falta de responsabilidad, debería haber sido mi límite, pero seguí justificando. «Es solo un rayón, amor. Lo importante es que nadie se lastimó». El comportamiento de Ricardo hacia nuestros valores también cambió drásticamente. Comenzó a hacer comentarios despectivos sobre nuestra casa, nuestro barrio, nuestro estilo de vida. «Papá, deberían pensar en mudarse a un lugar mejor», o «Esta casa se está viendo vieja, ya es hora de una actualización». Carmen siempre complementaba: «Es verdad, tío Eduardo. Ustedes merecen algo más moderno, más acorde con lo que usted logró». Parecía preocupación, pero era depreciación disfrazada. Cuando Elena se emocionaba hablando de alguna telenovela que estaba viendo o alguna receta nueva que había aprendido, Ricardo la interrumpía con impaciencia. «Mamá, ¿no tienes temas más interesantes? O peor, deberías conseguir algo que hacer, en vez de estar viendo esas tonterías». Carmen siempre estaba lista para explicar el comportamiento del marido. «Ay, tía Elena, es que Ricardo trabaja con gente muy culta, ¿no? A veces es difícil para él adaptarse a conversaciones más simples». El comentario era un puñal envuelto en seda. Elena comenzó a censurarse, a tener miedo de hablar sobre sus intereses, a sentirse inferior en presencia de su propio hijo. Yo veía su autoestima siendo corroída lentamente, pero no lograba identificar exactamente cómo estaba pasando esto. Lo que más me duele recordar son las ocasiones en que Ricardo simplemente ignoraba a su madre. Durante conversaciones familiares, él respondía solo a lo que yo decía, como si Elena fuera invisible. Cuando ella hacía una pregunta, él respondía mirándome a mí, como si las palabras de ella no merecieran atención directa. En su cumpleaños número 30, Elena se esforzó para organizar un almuerzo especial. Compró ingredientes caros, preparó platillos elaborados, decoró la mesa. Ricardo llegó 2 horas tarde, comió rápidamente sin elogiar nada y se fue justo después del postre diciendo que tenía compromisos importantes. Elena pasó el resto del día guardando la comida que había preparado para una fiesta que nunca ocurrió. Esa noche la encontré llorando en la cocina. «Creo que estoy perdiendo a mi hijo», dijo entre sollozos. «No sé qué hice mal». Yo la consolé como siempre. «No hiciste nada mal, amor. Ricardo solo está pasando por una etapa. Todavía te ama mucho». Pero en el fondo, yo también estaba empezando a sospechar que algo estaba muy mal. La frialdad, el desprecio disfrazado, la total falta de consideración por los sentimientos de su madre. Nada de eso era normal, incluso para un adulto queriendo establecer independencia. ¿Hay muchos padres que viven esta negación silenciosa? ¿Cuántos hombres saben que algo está mal,
pero prefieren creer que es solo una etapa, en vez de enfrentar la realidad de que fallaron en la educación de sus hijos. El episodio que debería haber sido mi despertar definitivo pasó hace 6 meses. Elena tuvo una crisis de ansiedad severa, algo que nunca había pasado antes. Tuvimos que llevarla al hospital. Llamé a Ricardo inmediatamente, explicando que su madre estaba mal y que lo necesitábamos. ¿Es grave?, preguntó con un tono de quien está siendo interrumpido durante algo importante. Está teniendo dificultad para respirar. Está muy agitada, expliqué. Papá, esas cosas de mujeres generalmente son psicológicas, no es nada grave. Si es realmente serio, llámame después. Colgó. No apareció en el hospital. No llamó para saber cómo estaba. Cuando Elena recibió el alta, al día siguiente, mandó un mensaje. «Qué bueno que ya pasó. Te dije que no era nada grave». En ese momento, debería haber explotado. Debería haber ido a su casa y tener una conversación seria sobre respeto y responsabilidad filial. Debería haber puesto límites claros al comportamiento inaceptable que se estaba volviendo la norma. Pero no hice nada. Seguí justificando. Seguí pidiéndole a Elena que tuviera paciencia. Seguí creyendo que, en el fondo, él todavía era el niño dulce que había criado. Ahora, sentado en esa mesa, esperando la llegada de la policía que yo mismo había llamado, entendía con una claridad dolorosa que todos esos episodios no habían sido señales aisladas. Eran escalones de una escalera descendente que llevaba directamente a esa bofetada en el rostro de la mujer que había dedicado toda su vida al bienestar de él. Y yo había subido cada escalón junto con él, cargándolo en los hombros de mi propia negación. Existe una soledad específica de hombre que crió hijos que después se volvieron extraños. Es un dolor que no tiene nombre, una sensación de fracaso que corroe por dentro como herrumbre en metal expuesto. Mientras esperábamos la llegada de las autoridades, miré a Elena todavía con la mano en el rostro y comprendí que mi ceguera no había sido solo ignorancia, había sido cobardía. Durante años, Ricardo desarrolló un sistema sutil, pero eficiente, de explotación emocional y económica que solo logré ver completamente esa noche. No eran solo las peticiones de dinero, prestado que nunca regresaba, o los favores que se volvían obligaciones. Era todo un método para hacer que Elena se sintiera agradecida por migajas de atención, mientras él y Carmen extraían de ella todo lo que necesitaban. Recuerdo ahora, con una claridad que duele en los huesos, cómo Ricardo se había vuelto maestro en manipular los sentimientos maternales de Elena. Sabía exactamente cuándo aparecer con una sonrisa y una conversación cariñosa, siempre después de haber sido especialmente grosero, siempre cuando necesitaba algo. «Mamá, sabes que te amo, ¿verdad?», le decía después de semanas sin llamar. «Es que el trabajo está pesado, pero siempre fuiste la mujer más importante de mi vida». Elena se derretía con esas palabras, olvidaba instantáneamente los resentimientos acumulados y quedaba lista para atender cualquier petición que viniera después. Y siempre venía una petición. «Por cierto, mamá, Carmen estaba comentando que ustedes podrían ayudarnos con la mensualidad del departamento este mes, solo esta vez. El próximo mes arreglo todo con ustedes». Elena abría la cartera sin pestañear, feliz de poder ayudar al hijo, de sentirse útil en su vida. Yo percibía el patrón, pero cuando comentaba algo, Elena siempre lo defendía. «Eduardo está pasando por dificultades. Es nuestro hijo, tenemos que apoyarlo». Y yo, por no querer ser el padre verdugo, por no querer ser visto como insensible, acababa estando de acuerdo. Lo que no entendía en esa época era que Ricardo había aprendido a usar mi propia bondad contra mí. Sabía que yo no lograría negarle ayuda a mi propio hijo, incluso cuando sospechaba que estaba siendo usado. Y sabía también que Elena jamás dejaría de defenderlo, no importaba qué tan mal la tratara. Carmen era aún más sutil en su crueldad. Desarrolló el arte de humillar a Elena a través de elogios envenenados y comparaciones aparentemente inocentes.
Ay, tía Elena, usted es tan dedicada a la familia. Mi mamá nunca fue así, siempre fue más independiente, ¿sabe? Cada quien en su mundo. El comentario sonaba como admiración, pero llevaba el mensaje claro de que Elena era excesivamente dependiente, de que había algo mal con su dedicación maternal. O entonces, tía Elena, usted debería conseguir un pasatiempo, algo solo para usted. Tipo, mi mamá hace pilates, viaja con amigas. Debe ser bueno tener vida propia, ¿no? Una vez más, la crítica venía disfrazada de preocupación, pero el recado era claro. Elena no tenía vida propia. Era una persona vacía que vivía a través del hijo. Elena comenzó a internalizar esos mensajes. Comenzó a cuestionarse si realmente estaba siendo pegajosa, si su preocupación maternal era excesiva, si debería dar más espacio al hijo. Y mientras más se cuestionaba, más insegura se volvía, más desesperada por aprobación. Esa inseguridad la hacía aún más vulnerable a la manipulación. Ricardo aprendió que bastaba amenazar con alejarse para que Elena cediera a cualquier exigencia. «Mamá, si sigues presionándome, voy a dejar de venir aquí». Era una frase que usaba siempre que Elena trataba de establecer algún límite o expresar algún resentimiento. El miedo al abandono era más fuerte que la dignidad. Elena prefería aceptar cualquier trato antes que correr el riesgo de perder al hijo definitivamente. Y Ricardo explotaba ese miedo con la precisión de un cirujano. Yo observaba ese juego psicológico sin lograr nombrarlo, sin lograr intervenir de forma efectiva. Como hombre, había sido educado para resolver problemas prácticos, no para lidiar con manipulaciones emocionales sutiles. Cuando Elena se quejaba del comportamiento del hijo, yo ofrecía soluciones directas. Entonces no le prestes más dinero. O deja de llamar tanto. Pero eso no resolvía el problema real, que era la necesidad enfermiza de Ricardo por control y superioridad. La explotación económica también seguía un patrón cruel. Ricardo siempre pedía prestado, nunca como donación. Esto creaba una ilusión de que respetaba nuestra condición económica, de que era apenas una dificultad temporal. Pero el dinero nunca regresaba, y cuando se le cuestionaba sobre esto, siempre tenía una excusa lista. «Papá, surgió una emergencia. Tuve que usar el dinero para otra cosa, pero el próximo mes arreglo con ustedes». O, «Ustedes saben que yo soy buen pagador. Es solo un mes más». O aún, «Órale, pensé que entre familia estas cosas no necesitaban ser tan formales». Había desarrollado la habilidad de hacernos parecer mezquinos por cobrar lo que era nuestro por derecho, como si el amor paterno debiera medirse por nuestra disposición a aceptar pérdida económica, como si cuestionar los préstamos fuera falta de confianza en el hijo. Y Carmen siempre reforzaba esa narrativa. «Ay, tío Eduardo, usted sabe que Ricardo siempre cumple los compromisos, solo está pasando por una etapa difícil en el trabajo». O, «Ustedes son tan generosos, tenemos mucha suerte de tener una familia que apoya así». Los elogios eran anzuelos para mantenernos dispuestos a continuar apoyando, incluso cuando el apoyo se estaba transformando en sustento de un estilo de vida que ellos no lograban costear solos. Lo que más me da vergüenza recordar es cómo permití que Elena fuera tratada como una empleada no remunerada en sus vidas. Siempre que necesitaban algo, una comida especial, ropa lavada, casa limpia para recibir visitas, llamaban a Elena. Y ella, feliz de sentirse necesaria, atendía todas las peticiones. «Mamá, ¿puedes hacer ese pastel de 3 leches que le gusta a Carmen? Vamos a recibir unos amigos en casa». Elena pasaba todo el día cocinando, empacaba todo con cuidado, y ellos pasaban rápidamente a recoger sin ni siquiera entrar a platicar. «Tía Elena, ¿no quiere darnos una manita arreglando nuestro departamento? Va a venir la mamá de Ricardo». Carmen hablaba de Elena como si no fuera la madre de Ricardo, como si fuera apenas una prestadora de servicios conveniente. Elena aceptaba todo porque cada petición era una
prueba de que todavía era importante en la vida del hijo. Pero yo debería haber percibido que ellos no la veían como madre y suegra, sino como una empleada que trabajaba gratis a cambio de migajas de afecto. La humillación más dolorosa que presencié pasó en el cumpleaños de Elena hace 8 meses. Había comentado, semanas antes, que le gustaría cenar todos juntos en un restaurante bonito para celebrar sus 58 años. Ricardo estuvo de acuerdo. Dijo que se encargaría de organizar todo. El día del cumpleaños, Elena se arregló con esmero. Eligió la ropa más bonita que tenía. Estaba radiante de expectativa. Ricardo llamó a media tarde. «Mamá, va a tener que ser otro día. Surgió un compromiso de trabajo que no puedo cancelar». Elena trató de esconder la decepción. «Está bien, hijo. Lo dejamos para el fin de semana». «Es que el fin de semana vamos a viajar. Lo dejamos para el próximo mes. ¿Sale?» El cumpleaños fue celebrado solo entre nosotros dos, en casa, con un pastel que compré de última hora. Elena trataba de sonreír, pero yo veía el dolor en sus ojos. «Debe estar muy ocupado de verdad», decía, más para sí misma que para mí. Descubrimos después, a través de una foto en Facebook, que Ricardo y Carmen habían ido a una carne asada en casa de amigos ese mismo día. No era compromiso de trabajo, era simplemente prioridad. Los amigos eran más importantes que el cumpleaños de la madre. Cuando confronté a Ricardo sobre la mentira, respondió con irritación: «Papá, ustedes hacen drama por cualquier cosa. Era solo un cumpleaños. Celebramos otro día». Como si la falta de respeto fuera culpa nuestra por hacer drama, no de él por mentir. Este es el tipo de violencia que no deja marca visible, pero va corroyendo el alma de la víctima lentamente. Elena comenzó a aceptar cada vez menos, a contentarse con cada vez menos atención, a sentirse agradecida por cada migaja de consideración. Y yo, como hombre criado para resolver problemas concretos, no sabía cómo combatir ese tipo de crueldad sutil. La explotación se había vuelto tan sistemática que ellos crearon un calendario mental de nuestros recursos. Sabían cuándo yo recibía la pensión, cuándo Elena tenía algo de dinero guardado, cuándo podríamos ser accionados para otra emergencia económica. Y yo permití todo esto porque confundí amor paterno con complacencia, porque confundí apoyo familiar con aceptación de falta de respeto. ¿Cuántos padres cometen este mismo error? ¿Cuántos hombres confunden ser un buen padre con ser un padre demasiado permisivo? Esa noche, mirando a Elena con el rostro marcado por la bofetada del propio hijo, entendí que mi dudas en confrontar a Ricardo no había sido sabiduría o paciencia. Había sido cobardía pura. Cobardía de enfrentar la realidad de que había criado a un hombre capaz de agredir a su propia madre. Cobardía de admitir que mi educación permisiva había producido un monstruo. Pero cuando la perilla de la puerta comenzó a girar, supe que la cobardía había terminado. De ese momento en adelante, sería el padre que debería haber sido años atrás, firme, protector y dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia para defender la dignidad de la mujer que había dado la vida por nuestro hijo. Hay dolores que un hombre se traga por años, hasta que un día la garganta no aguanta más. El sonido de la perilla girando fue como un despertador sonando después de una pesadilla que duraba años. Sabía que del otro lado de la puerta estaba la autoridad que yo mismo había llamado, y que nada sería igual después de ese momento. Ricardo miraba la puerta con una expresión que jamás había visto en su rostro. Era miedo puro, el miedo de quien siempre contó con la impunidad, y de repente se ve ante las consecuencias. Carmen había dejado de sonreír y miraba alternadamente al marido y a mí, como si aún no pudiera creer que realmente había llamado a la policía. «Papá, no hiciste eso», murmuró Ricardo, la voz saliendo ronca. «No llamaste a la policía por tu propio hijo». No respondí. Mantuve los ojos fijos en la puerta, esperando. Elena aún estaba en shock, la mano en el rostro, mirándonos a todos como si no pudiera entender dónde estaba
ni qué estaba pasando. La puerta se abrió y 2 policías entraron con pasos firmes. Un hombre mayor, con el distintivo de sargento, y una mujer joven, ambos con expresiones profesionales, serias. No era la primera vez que atendían una llamada de violencia doméstica. Eso quedaba claro en la forma como evaluaron rápidamente la escena. Buenas noches. Recibimos una llamada sobre agresión doméstica en esta dirección, dijo el sargento, mirándonos a cada uno. ¿Quién hizo la llamada? Me levanté lentamente. Fui yo. Mi hijo agredió físicamente a su propia madre en mi presencia. Ricardo se levantó de un brinco. Papá, esto es un malentendido, no fue nada de eso. La policía miró a Elena, que aún estaba sentada, claramente conmocionada. Señora, ¿usted fue agredida? Elena miró a Ricardo con una expresión de dolor profundo, después a mí, después a los policías. Por un momento, pensé que fuera a negar todo, como tantas mujeres hacen por miedo o por no querer perjudicar al agresor. Pero entonces habló, con voz baja pero firme. Sí, mi hijo me dio una bofetada en el rostro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se puso pálido como papel. Carmen lo miraba con una expresión de pánico. «Eso no es verdad», gritó Ricardo. «Está confundida. Fue solo una discusión familiar». El sargento lo miró con severidad. «Señor, usted puede permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra». La realidad de la situación comenzó a impactar a Ricardo con fuerza. Me miró con una mezcla de rabia e incredulidad. «Papá, ¿cómo puedes hacerme esto? Soy tu hijo». Esa frase, «soy tu hijo», me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante toda la vida de Ricardo, yo había usado esa frase como justificación para perdonar cualquier cosa, para aceptar cualquier falta de respeto, para pasar por alto cualquier error. «Es mi hijo», le decía a Elena cuando se quejaba del comportamiento de él. «Es mi hijo», me repetía a mí mismo cuando algo me molestaba. Pero en ese momento, mirando a Elena con el rostro marcado por el golpe, entendí que ser padre no significaba aceptar todo del hijo. Significaba proteger lo que estaba bien, incluso cuando eso dolía. Significaba ser la autoridad moral de la familia, incluso cuando eso costaba la relación. «Sí, eres mi hijo», respondí con voz firme. «Y por eso mismo deberías saber que no se debe golpear a tu madre». Los policías comenzaron a tomar las declaraciones. Elena relató con detalles lo que había pasado, la voz temblando pero determinada. Confirmé todo, explicando que había presenciado la agresión y el aplauso de Carmen. La policía anotaba todo con cuidado. Cuando llegó el turno de Ricardo, trató de minimizar. «Fue apenas un impulso, estaba nervioso, no fue nada grave». «Señor», dijo el sargento, «agresión física contra familiar es delito, independientemente de la intensidad, y por el relato de los testigos, también hubo humillación de la víctima». Carmen, que había estado callada hasta entonces, decidió hablar. «Oficiales, creo que están exagerando. Fue solo una discusioncita familiar. Estas cosas pasan». La policía la encaró con seriedad. «¿Usted aplaudió cuando su esposo agredió a su suegra?» Carmen se puso roja. Yo no. Fue un malentendido». «¿Usted considera normal aplaudir agresión doméstica?» Carmen no supo qué responder. Después de tomar todas las declaraciones, los policías explicaron que Ricardo sería conducido a la delegación para el registro formal del parte. Dependiendo del fiscal de guardia, podría quedar detenido hasta la audiencia de custodia. «Papá, por favor», Ricardo imploró cuando los policías se acercaron a él. «No dejes que esto pase. Soy ingeniero, tengo reputación que cuidar. Esto va a destruir mi carrera». Lo miré por un largo momento. Durante toda la vida había protegido a Ricardo de las consecuencias de sus actos. Cuando rompía algo en la escuela, yo pagaba. Cuando se metía en problemas, yo resolvía. Cuando faltaba el respeto a alguien, yo pedía disculpas en su nombre. Siempre encontraba una forma de protegerlo de las consecuencias
creyendo que eso era amor paterno. Pero esa noche, mirando a Elena aún temblando de miedo, entendí que proteger a Ricardo de las consecuencias de sus actos había sido lo peor que podría haber hecho como padre. Había criado a un hombre que se sentía con derecho a agredir sin consecuencias porque nunca había enfrentado ninguna. Ricardo, dije con voz pesada, destruiste tu propia carrera cuando levantaste la mano contra tu madre. Los policías lo condujeron hacia afuera. Gritaba que eso era injusticia, que me arrepentiría, que nunca me perdonaría. Carmen lo siguió, llorando y insultándonos a todos. Cuando la puerta se cerró, la casa quedó en silencio. Elena y yo nos quedamos solos en el comedor, con los platos aún sobre la mesa, con la comida enfriándose, con los pedazos de nuestra familia esparcidos en el piso. Elena me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era rabia, no era agradecimiento. Era una mezcla de alivio y tristeza profunda. Eduardo, dijo bajito, gracias. La abracé sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Elena, perdóname por haber tardado tanto en hacer esto. Lloró en mi hombro, un llanto largo, de años de dolor acumulado finalmente siendo liberado. Y yo también lloré, no solo por su dolor, sino por la pérdida del hijo que pensé haber criado. Esa noche, después de que Elena finalmente logró dormir, me quedé despierto en la sala, mirando la mesa donde todo había pasado. Comprendí que esa llamada a la policía no había sido solo para proteger a Elena. Había sido mi última oportunidad de ser, de verdad, un padre. En los días siguientes, tuve que enfrentar la realidad de mis decisiones. Ricardo fue liberado después de la audiencia de custodia, pero con medida de protección impidiendo cualquier contacto con nosotros. Trató de llamar varias veces, mandó mensajes, llegó a aparecer en nuestra calle, pero los policías siempre lo mandaban lejos. Carmen llamó una vez, histérica, diciendo que yo había destruido el matrimonio de ellos, que Ricardo estaba desesperado, que yo era un padre desnaturalizado. Colgué el teléfono a la mitad de la conversación. Los vecinos comentaban, algunos con apoyo discreto, otros con juicio silencioso. No me importaba. Por primera vez en años, estaba durmiendo con la conciencia tranquila. Elena tardó semanas en salir del estado de shock. Pasaba horas sentada en la terraza mirando la nada, como si aún estuviera procesando lo que había pasado. Yo respetaba su silencio, me quedaba cerca sin presionar. «Eduardo», me dijo una mañana, «¿crees que hice algo mal para que él se volviera así?» «Elena, dedicaste tu vida a ese muchacho, diste amor, cuidado, atención, sacrificaste tus propios sueños. Si se volvió lo que se volvió, no fue por tu culpa. Entonces, ¿por qué me odia tanto?» «No te odia, Elena, te desprecia, y eso es peor, porque odio todavía es un sentimiento intenso. Desprecio es indiferencia total por el valor de la persona». Poco a poco, Elena comenzó a recuperarse. No completamente. Algunas heridas nunca cicatrizan por completo, pero lo suficiente para volver a vivir. Comenzó a salir más, a platicar con las vecinas, a cuidar el jardín que había abandonado. Yo también cambié. Dejé de justificar lo injustificable. Dejé de tener lástima de Ricardo. Comprendí que ser padre no significa aceptar cualquier cosa del hijo, sino enseñar límites, aunque sea demasiado tarde. 3 meses después del episodio, Ricardo intentó un acercamiento a través de un conocido común. Mandó recado de que quería platicar, que estaba arrepentido, que quería pedir perdón. Elena quedó dudando. ¿Será que debemos darle una oportunidad? Pensé mucho antes de responder. Elena, él solo está arrepentido porque enfrentó consecuencias. Durante años te faltó el respeto sin ninguna consecuencia, y la falta de respeto solo aumentó. Si retrocedemos ahora, él va a entender que puede agredir porque al final siempre perdonamos. Pero es nuestro hijo, Eduardo. Exactamente. Y como nuestro hijo, necesita aprender que algunos puentes, después de quemados, no pueden reconstruirse. Decidimos mantener la distancia, no por venganza, sino por protección. Protección para Elena,
que estaba aprendiendo a vivir sin miedo, protección para nuestra dignidad, que estaba siendo reconstruida lentamente, y protección para el propio Ricardo, que necesitaba entender que ser hijo no era un cheque en blanco para agredir a quien más lo amaba. Cuando un padre es traicionado por su propia sangre, la cicatriz atraviesa generaciones. Pero a veces es necesario que la verdad duela más que el silencio para que la sanación sea posible. En los meses que siguieron a esa noche transformadora, acompañé de cerca cómo la vida de Ricardo y Carmen comenzó a desmoronarse, ladrillo por ladrillo, consecuencia por consecuencia. Lo primero que pasó fue que Ricardo perdió el empleo. La empresa donde trabajaba tenía una política estricta sobre empleados involucrados en casos de violencia doméstica. Cuando Recursos Humanos supo de la medida de protección, porque estas cosas siempre se filtran en ciudades chicas, fue invitado a desvincularse voluntariamente para preservar la imagen de la empresa. Carmen le marcó a Elena, llorando, rogándole que retirara la denuncia. «Tía Elena, usted no entiende. Ricardo perdió el trabajo, ¿cómo vamos a pagar las cuentas?» Elena, que antes se derretía con cualquier lágrima relacionada con el hijo, esta vez mantuvo la firmeza que jamás había visto en ella. «Carmen, perdió el trabajo porque me golpeó. Las consecuencias son responsabilidad de él». «Pero fue solo una cachetadita, tía. Usted está exagerando». «¿Una cachetadita?», Elena repitió, la voz saliendo más firme. «Carmen, aplaudiste cuando tu marido me agredió. ¿Y ahora quieres que tenga lástima de él?». El silencio del otro lado de la línea fue largo. Carmen colgó sin responder. Sin el sueldo de Ricardo, no lograron mantener el departamento en el centro de la ciudad. En 2 semanas ya estaban atrasados en la renta. En un mes recibieron aviso de desalojo. Tuvieron que mudarse a un lugar más chico, más barato, en una colonia que Carmen siempre había criticado cuando visitaba nuestra casa. La ironía era amarga. Ella siempre había dicho que nuestra colonia era muy sencilla para ellos. Ahora estaban viviendo en un lugar aún más sencillo. Ricardo trató algunos trabajos temporales, pero su reputación se había extendido. En una ciudad del interior, todos se conocen, y la noticia de un hombre que agredió a su propia madre circula rápido. Algunos empleadores ni siquiera le dieron una oportunidad. Otros lo despidieron después de algunos días, siempre con excusas educadas sobre reducción de personal o incompatibilidad de perfil. Una tarde, me encontré con Ricardo en el centro de la ciudad. Estaba saliendo de una tienda donde aparentemente había tratado de aplicar para una vacante. El cabello estaba desalineado, la camisa arrugada, la postura totalmente diferente de aquel hombre arrogante que había golpeado a su madre meses antes. Cuando me vio, se detuvo. Por un momento pensé que se iba a acercar, tratar de platicar, pero solo se quedó parado, mirándome con una expresión que mezclaba rabia, vergüenza y algo que podría ser arrepentimiento. Yo también me detuve devolviendo la mirada. No sentí lástima, no sentí rabia, sentí apenas una tristeza profunda por el hombre que podría haber sido y eligió no ser. Bajó la cabeza y siguió su camino. La situación económica de ellos se deterioró rápidamente. Ricardo siempre había sido del tipo que gastaba todo lo que ganaba, y un poco más. Sin empleo fijo, con trabajos esporádicos mal remunerados, pronto comenzaron a pasar dificultades reales. Carmen, que siempre se había vanagloriado de su ropa de marca y su cabello impecablemente arreglado en el salón más caro de la ciudad, ahora aparecía en la calle con el mismo vestido repetido varias veces, el cabello cortado en cualquier lugar, las uñas sin esmalte. La transformación más dramática, sin embargo, fue en la dinámica de la relación de ellos. Cuando Ricardo tenía dinero y estatus, Carmen lo admiraba, lo apoyaba, lo alentaba en todas sus actitudes, incluyendo la falta de respeto hacia nosotros. Pero ahora, viéndolo desempleado, derrotado, dependiente de ella para conseguir los trabajos temporales que aparecían, comenzó a demostrar lo que realmente pensaba de él. «Ricardo, tenías que haber controlado tu carácter», la escuché decir una vez,
cuando pasaban por nuestra calle. Ahora mira la situación que creaste para nosotros. Carmen no era para haber llegado a esto, respondió con voz cansada. No era para haber llegado a esto. Ricardo, golpeaste a tu mamá, frente a tu papá. ¿Qué esperabas que pasara? Era interesante observar cómo Carmen, que había aplaudido la agresión, ahora hablaba como si siempre hubiera estado en contra. La memoria es algo conveniente cuando la conveniencia es necesaria para la supervivencia, pero el golpe más duro para Ricardo aún estaba por llegar. La empresa donde había trabajado por 5 años decidió demandarlo por ruptura de contrato. Aparentemente, había cláusulas morales en el contrato que permitían esa acción cuando el empleado se involucraba en actividades que perjudicaran la imagen de la empresa. Querían de vuelta parte de los beneficios que habían sido pagados, incluyendo un coche que estaba a nombre de la empresa, pero que Ricardo usaba como si fuera suyo. Cuando nos enteramos de esto a través de conocidos mutuos, Elena se quedó en shock. «Eduardo, ¿pueden hacer eso?» «Pueden, Elena. Y lo están haciendo». Ricardo trató de contratar un abogado para defenderse, pero abogado cuesta caro, y él no tenía dinero. Terminó aceptando un acuerdo que lo dejó con una deuda considerable y sin ninguno de los bienes que pensaba que eran suyos. Carmen no aguantó la presión. 3 meses después de que Ricardo perdiera el empleo, comunicó que se estaba separando. «No fue esto lo que firmé cuando me casé», le dijo a una vecina común que después le contó a Elena. «Me casé con un hombre exitoso, no con un desempleado violento». La hipocresía era impresionante. Había alentado y aplaudido la violencia cuando Ricardo tenía dinero. Ahora que estaba quebrado, la misma violencia se volvía inaceptable. Ricardo se desesperó con la separación. Le marcó a Elena por primera vez en meses, llorando por teléfono, rogándole que intercediera ante Carmen. «Mamá, por favor, habla con Carmen. No puede dejarme ahora, la necesito». Elena sostuvo el teléfono con las manos temblando ligeramente, pero la voz salió firme. «Ricardo, elegiste golpearme frente a ella». Ella aplaudió. «Ustedes dos mostraron qué tipo de personas son. Ahora ustedes resuelvan sus problemas». Mamá estaba nervioso ese día. No quería... «Ricardo, ¿quieres que tenga lástima de ti porque tu esposa te está abandonando? Tú que me abandonaste emocionalmente por años. Tú que solo llamabas cuando necesitabas dinero. Tú que me tratabas como empleada». El silencio del otro lado de la línea fue largo. «Ricardo», Elena continuó, la voz volviéndose más firme con cada palabra. «Durante años supliqué por un poco de cariño tuyo, por un poco de respeto, por un poco de consideración. Me diste bofetadas y humillaciones. Ahora estás suplicando por cariño de Carmen, por respeto, por consideración, y ella te está dando abandono. Tal vez ahora entiendas cómo me sentí durante todos esos años». Ricardo colgó sin responder. La separación se finalizó rápidamente. Carmen se quedó con el departamento, que estaba a su nombre, y la mayor parte de los bienes. Ricardo se quedó con algunas ropas, algunos muebles viejos y una deuda considerable. Trató de volver a vivir con los padres de Carmen, pero ellos, que siempre lo habían tratado con educación por la hija, ahora dejaron claro que no era bienvenido. «Ricardo, trajiste desgracia a nuestra familia», le dijo el padre de Carmen, según me contaron. «Es mejor que sigas tu vida lejos de nuestra hija». Ricardo terminó rentando un cuartito en una pensión en la colonia más barata de la ciudad. El hombre que había considerado nuestra casa muy pequeña, ahora vivía en un espacio del tamaño de nuestro baño. Una noche, Elena lo vio caminando por la calle donde queda la pensión. Había ido a buscar una medicina en la farmacia de guardia y terminó pasando por ahí. Ricardo estaba regresando del trabajo, había conseguido empleo como vendedor en una tienda de refacciones, con un tupper de unicel en las manos y una expresión de cansancio profundo en el rostro. Cuando Elena me contó, percibí que estaba emocionalmente conmovida por haber visto al hijo en esa situación. «Eduardo»,
¿Será que hicimos lo correcto? La abracé despacio. Elena, nosotros no hicimos nada. Él lo hizo, nosotros apenas dejamos de aceptar. Pero está sufriendo. Está viviendo las consecuencias de sus decisiones. Durante años, quien sufrió fuiste tú, en silencio, sin que a él le importara. Ahora está aprendiendo lo que es sufrir de verdad. Elena lloró esa noche, pero ya no era el llanto de una víctima. Era el llanto conflictuado de una madre que ama al hijo, pero que finalmente entendió la diferencia entre amar a alguien y aceptar ser maltratada por esa persona. Ricardo intentó una última vez un acercamiento directo. Apareció en nuestra puerta una mañana de domingo, flaco, con ropas que parecían muy grandes, los ojos hundidos de cansancio. «Papá, necesito hablar con ustedes». No abrí el portón. «Ricardo, tienes medida de protección. No puedes estar aquí». «Papá, por favor, solo quiero pedir perdón. Aprendí la lección». Elena apareció detrás de mí. Cuando vio al hijo en ese estado, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá», Ricardo dijo, la voz quebrada, «perdóname, estaba equivocado. Nunca debería haber levantado la mano contra usted. Estaba pasando por problemas, estaba estresado, pero eso no justifica nada». Elena me miró, pidiendo una orientación silenciosa. Sabía que quería abrir los brazos y abrazar a ese hombre quebrado que estaba del otro lado del portón, pero también sabía que no era arrepentimiento genuino lo que estábamos viendo. Era desesperación. «Ricardo», dije con calma, «¿dónde estaba ese arrepentimiento cuando todavía tenías empleo? ¿Dónde estaba cuando aún estabas casado? ¿Dónde estaba cuando aún tenías una vida cómoda a costa de la falta de respeto a tu madre?» Bajó la cabeza. «Solo estás arrepentido ahora porque perdiste todo, no porque finalmente entendiste el mal que le hiciste a tu madre. Si mañana tu vida mejora, volverás a tratarnos mal». «No, papá, juro que no». «Ricardo, durante años juraste que respetabas a tu madre. Durante años prometiste que visitarías. Más, durante años dijiste que pagarías el dinero prestado. Tus promesas no valen nada». Ricardo comenzó a llorar ahí mismo, en la banqueta, como un niño. Pero no era la lágrima de alguien que reconoce sus errores. Era la lágrima de alguien que se lamenta por las consecuencias de esos errores. «¿Entonces me van a abandonar? Soy hijo de ustedes». «No, Ricardo, nos vamos a proteger de ti, como deberíamos haber hecho hace años». Cerré la puerta y llevé a Elena adentro. Lloró mucho ese día, pero no cedió. Semanas después supimos que Ricardo había dejado la ciudad. No conseguía empleo decente, no tenía amigos. Todos se alejaron después del escándalo y vivía una vida miserable en esa pensión. Decidió tratar de empezar de nuevo en otro lugar. Carmen también se mudó. Se fue a vivir a una ciudad más grande con una tía. Antes de irse, vino a despedirse de Elena, lo que fue una sorpresa, y dijo algo que nunca olvidaré. «Tía Elena, sé que usted debe odiarme, pero quiero que sepa que siempre le tuve envidia». Elena se quedó confundida. «¿Envidia? ¿Por qué?» «Porque Ricardo siempre la amó más a usted que a mí. Traté durante años de hacer que él eligiera entre usted y yo, y nunca eligió. Incluso cuando la maltrataba, incluso cuando era grosero, él todavía llamaba cuando usted se enfermaba, todavía se preocupaba. Yo quería que me amara de esa forma». Elena se quedó en silencio. «Por eso aplaudí cuando le pegó, no porque me pareció correcto, sino porque finalmente había hecho algo que yo sabía que usted nunca perdonaría. Finalmente yo había ganado». «¿Y qué ganaste, Carmen?» «Nada», respondió comenzando a llorar. «Gané un hombre que le pega a su mamá, y un hombre que le pega a su propia madre. En algún momento también le pega a la esposa». Esa confesión reveló lo que siempre sospeché. La maldad no había sido solo de Ricardo. Carmen había sido la arquitecta de la destrucción de nuestra familia, usando la debilidad emocional de mi hijo para satisfacer su propia necesidad enfermiza de control.
Después de la partida de los dos, la vida de Elena y la mía cambió completamente. Dejamos de vivir con miedo de que sonara el teléfono, dejamos de preocuparnos por peticiones de dinero, dejamos de aceptar migajas de atención disfrazadas de amor filial. La casa se volvió más silenciosa, pero era un silencio de paz, no de abandono. El mismo hombre que cargó al hijo en los hombros un día se ve sin piso donde pisar. Pero a veces es necesario perder al hijo que imaginaste haber criado para encontrar al hombre que realmente eres. En los meses que siguieron a la partida de Ricardo y Carmen, Elena y yo descubrimos algo que habíamos olvidado durante décadas. Cómo era vivir sin miedo. Los primeros días fueron extraños. Elena despertaba sobresaltada cuando sonaba el teléfono, todavía esperando escuchar la voz de Ricardo del otro lado de la línea, con alguna petición urgente o algún reclamo disfrazado. Yo me sorprendía revisando las cuentas bancarias con más frecuencia, todavía con la paranoia de descubrir algún cheque que hubiera logrado cobrar sin nuestra autorización. Pero poco a poco, la tensión fue dando lugar a algo que no sentíamos hacía años: tranquilidad. El primer cambio que hicimos fue simple, pero simbólico. Elena quiso cambiar la mesa del comedor, aquella donde todo había pasado. «No puedo comer en ella sin recordar», dijo un día, mirando el mueble como si cargara una maldición. Vendimos la mesa vieja y compramos una nueva, más chica, solo para nosotros dos. La primera comida que hicimos en ella fue un almuerzo de domingo simple: arroz, frijoles, un pollo asado que Elena hizo con esmero. Comimos despacio, platicando de trivialidades, sin prisa, sin tensión. «¿Sabes qué, Eduardo?», Elena dijo a la mitad del postre. Hacía años que no saboreaba la comida de verdad. Siempre comía con miedo de que Ricardo llegara y criticara algo. Entendí exactamente lo que quería decir. Por años, cada comida había sido una actuación, un intento de agradar a alguien que no quería ser agradado. Elena comenzó a redescubrir gustos que había abandonado. Volvió a ver sus telenovelas sin culpa, sin sentirse obligada a cambiar de canal cuando Ricardo llegaba con comentarios despectivos sobre esas tonterías. Volvió a cocinar platillos que le gustaban, en vez de solo lo que a él le gustaba. Volvió a usar ropas coloridas que él siempre criticaba por ser exageradas para la edad. Yo también pasé por una transformación. Por años, mi vida había girado alrededor de justificar y remediar los problemas creados por Ricardo. Ahora, de repente, tenía energía mental para otras cosas. Volví a leer, un hábito que había abandonado porque siempre estaba preocupado por las emergencias financieras de Ricardo. Comencé a cuidar mejor el jardín, algo que siempre me gustó hacer pero que había descuidado. Retomé contacto con amigos que había perdido a lo largo de los años porque siempre estaba ocupado siendo un buen padre. O mejor, siendo un padre permisivo. Una tarde me encontré con mi antiguo compañero de trabajo, Marcos, en el supermercado. No habíamos platicado en más de un año. «Eduardo, ¿cómo estás? Y Ricardo». Escuché algunos comentarios por ahí, pero sabes cómo es, chismes de pueblo chico. Podría haber mentido, crear una versión suavizada de la historia, pero decidí ser honesto. «Marcos, Ricardo agredió a su propia madre. Llamé a la policía. Se mudó de la ciudad. Ya no tenemos contacto». Marcos se quedó en silencio por algunos segundos, claramente no esperando una respuesta tan directa. «Eduardo, yo no sé qué decir. Debe haber sido muy difícil». Lo fue, pero fue lo correcto. Marcos me miró con algo que podría ser admiración. «Caray, no sé si tendría valor para llamar a la policía por mi propio hijo». «Por eso mismo lo llamé, Marcos, porque era lo más difícil de hacer». Esa conversación me hizo percibir algo importante. No tener miedo de decir la verdad es liberador. Por años, había escondido los problemas de Ricardo, creado versiones editadas de los acontecimientos para proteger su imagen. Ahora, hablar sobre lo que había pasado sin tratar de suavizar o justificar me hacía sentir más ligero. Elena también comenzó a hablar abiertamente sobre la situación. Cuando las vecinas preguntaban por Ricardo,
Respondía sin rodeos. Me agredió. Ya no tenemos contacto. Al principio, esto causó sorpresa y comentarios. Pero pronto Elena se dio cuenta de que muchas mujeres de su edad vivían situaciones similares. Con hijos irrespetuosos, solo que en silencio. Doña Elena le dijo una vecina un día: «Admiro su valor. Mi hijo también me trata mal, pero nunca tendría valor para hacer lo que usted hizo». «Doña María», Elena respondió, «el valor no está en enfrentar al hijo. El valor está en dejar de aceptar ser maltratada». Esas pláticas ayudaron a Elena a entender que no era un caso aislado, que había muchas madres sufriendo en silencio con hijos ingratos, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que había hecho algo que pocas hacen. Había puesto límites. Decidimos hacer algunos cambios prácticos en la vida. Elena siempre quiso tener un perro, pero Ricardo era alérgico, y siempre que ella sugería, él reaccionaba como si estuviera proponiendo algo absurdo. «Mamá, los perros dan trabajo, ensucian la casa, cuestan dinero. ¿Para qué complicarse?». Un día, pasando frente a un albergue de animales, vimos un anuncio de adopción. Elena se detuvo y se quedó mirando a un perro criollo de porte mediano, con ojos tristones y pelaje café. «Eduardo, ¿qué opinas?». «Elena, si quieres, lo adoptamos. La casa es nuestra, la vida es nuestra». Adoptamos al perro ese mismo día. Elena lo llamó Benito. Fue interesante ver cómo tener un animal en casa cambió la dinámica de nuestros días. Benito necesitaba cuidados, cariño, atención. Pero a diferencia de los cuidados que le dábamos a Ricardo, estos eran retribuidos con gratitud genuina, con afecto, con lealtad. «¿Sabes, Eduardo?», Elena dijo un día, acariciando a Miriam Sintose. «Benito, este perro me da más cariño en un día del que Ricardo me dio en los últimos 5 años». La declaración era triste, pero verdadera. Elena también decidió volver a estudiar. Siempre había querido terminar la carrera de pedagogía que había abandonado cuando Ricardo nació, pero nunca había tiempo. Siempre había una emergencia familiar que lo impedía. A los 58 años se inscribió en la universidad local para terminar los 2 años que le faltaban. «Elena, ¿estás segura? Va a ser pesado». «Estudiar a esta edad». «Eduardo, durante 33 años eduqué a mi hijo. Ahora quiero aprender a educar a otros niños de la forma correcta». Verla regresando a casa con libros bajo el brazo, estudiando en la mesa de la cocina, haciendo trabajos en equipo con compañeros 30 años menores, fue una de las cosas más bonitas que presencié en nuestra vida juntos. Elena había encontrado un propósito que no dependía de ser madre. Yo también hice cambios. Siempre tuve ganas de aprender guitarra, pero nunca había tiempo. Con Ricardo casado y aparentemente independiente, había pensado en comenzar, pero siempre aparecía alguna crisis de él que absorbía mi energía. Ahora, finalmente, me inscribí en un curso de música para la tercera edad. Descubrí que tenía facilidad para el instrumento. En pocos meses ya lograba tocar algunas canciones sencillas. Elena adoraba escucharme ensayar en la terraza, al final de la tarde. A veces cantábamos juntos canciones que nos gustaban cuando éramos jóvenes. ¿Te acuerdas cuando cantábamos estas canciones al principio del noviazgo?, Elena dijo un día, escuchándome tocar Aguas de Marzo. Me acuerdo que dejamos de cantar cuando nació Ricardo. ¿Será que dejamos de hacer muchas cosas cuando él nació? Pensamos en eso, era verdad. A lo largo de los años habíamos renunciado a pasatiempos, amigos, intereses, siempre en nombre de la familia, siempre priorizando las necesidades de Ricardo. Y cuando creció, en vez de retomar nuestra vida, pasamos a vivir en función de sus problemas. Decidimos hacer una lista de cosas que queríamos hacer y nunca hicimos. Elena quería conocer el mar. Nunca habíamos viajado porque Ricardo siempre necesitaba algo. Yo quería visitar museos en otras ciudades. Ambos queríamos tener más tiempo con amigos. Nuestro primer viaje fue sencillo, un fin de semana en la playa, a 2 horas de casa. Elena se emocionó cuando vio el océano por primera vez a los 58 años. «Eduardo, qué tontos fuimos de nunca haber hecho esto». «Antes, nunca es tarde, Elena.
Se quitó los zapatos y caminó en la arena mojada como una niña. La fotografié con el celular, sonriendo con una alegría que no veía hacía años. En esa foto no parece una mujer de 58 años cargada de frustraciones. Parece una mujer libre. Comenzamos a viajar regularmente. Nada extravagante. Viajes sencillos de fin de semana. Pero cada viaje era una reconquista de algo que habíamos perdido. La capacidad de divertirnos juntos, de descubrir cosas nuevas, de vivir el presente en vez de siempre preocuparnos por los problemas de Ricardo. Nuestra relación también cambió. Por años, todas nuestras conversaciones giraban alrededor de él. ¿Qué había hecho? ¿Qué necesitaba? ¿Cómo ayudarlo? ¿Cómo interpretarlo? Ahora platicábamos sobre nosotros, sobre nuestros planes, sobre nuestros sentimientos. ¿Eduardo? Elena dijo una noche, acostados en la cama. Siento que te estoy conociendo de nuevo. ¿Cómo así? Durante años, eras apenas el papá de Ricardo para mí. El hombre que me ayudaba a resolver sus problemas, que me consolaba cuando él me lastimaba. Ahora volviste a ser mi esposo. Esa observación me tocó profundamente. Era verdad. Nosotros también nos habíamos vuelto rehenes de la dinámica enfermiza que Ricardo había creado. Elena se graduó en pedagogía a los 60 años. La ceremonia de graduación fue emocionante. Yo estaba orgulloso de ella de una forma que nunca me había sentido orgulloso de Ricardo, incluso en sus mejores momentos. El orgullo que sentía por ella era limpio, sin reservas, sin peros. Eduardo, gracias por haberme apoyado estos 2 años. Elena, gracias por haberme dado la oportunidad de apoyarte. Después de la graduación, Elena consiguió empleo en una escuela municipal como auxiliar de alfabetización. Trabajar con niños de 6 y 7 años la tenía radiante. Llegaba a casa contando historias de los alumnos, planeando actividades, estudiando nuevas metodologías. ¿Sabes qué es lo más bonito, Eduardo? Estos niños me respetan, obedecen, porque confían en mí, no porque tienen miedo. Y cuando hacen algo malo, los corrijo con cariño y entienden. Un día llegó a casa particularmente emocionada. Eduardo, pasó algo hoy que me hizo pensar. Hay un niño en mi grupo, Juanito, que es muy difícil. Golpea a los compañeritos, no obedece, hace berrinches. La maestra ya casi se daba por vencida con él. Y entonces, platiqué con él, con paciencia. Traté de entender por qué estaba actuando así. Descubrí que los papás se están divorciando. Que en casa todo está muy confuso. Le expliqué que el coraje que sentía por los papás no podía desquitarlo con los compañeritos. Tardó, pero entendió. Hoy me trajo un dibujo que hizo de mí. Elena me mostró el dibujo. Una figura femenina con falda roja, cabello castaño y una sonrisa enorme, sosteniendo la mano de un niño pequeño. Elena, estás haciendo la diferencia en la vida de esos niños. Eduardo, les estoy enseñando lo que no logré enseñarle a Ricardo, que los límites son necesarios, que el respeto es obligatorio, que las personas no existen para servirnos. Esa noche, mirando a mi esposa estudiando en la mesa de la cocina, preparando actividades para sus alumnos, entendí que nuestra tragedia familiar se había transformado en propósito. Elena no solo estaba superando el dolor de haber perdido al hijo, se estaba volviendo una persona mejor a través de ese dolor, y yo también. Algunos puentes después de quemados no necesitan reconstruirse, aunque hayas ayudado a construirlos. Hoy, 2 años después de esa noche que cambió nuestras vidas para siempre, puedo decir que el Eduardo en que me convertí es un hombre más completo que el Eduardo que crió a Ricardo. Estoy escribiendo estas palabras sentado en la terraza de nuestra casa, con Benito durmiendo a mis pies y Elena preparando el desayuno en la cocina. Es una mañana de domingo cualquiera, pero hay una paz en esta rutina que no existía cuando vivíamos en función de los dramas de Ricardo. Elena está cantando mientras revuelve los huevos en el sartén. Es una canción que aprendimos juntos en las clases de guitarra que tomamos ahora todos los miércoles. Canta desafinado, como siempre cantó, pero canta sin miedo de ser juzgada,
sin miedo de que alguien aparezca diciendo que está haciendo ruido o que debería conseguir algo más interesante que hacer. No sabemos dónde está Ricardo. Escuchamos decir que consiguió empleo en una ciudad grande, que está tratando de reconstruir su vida. No sabemos si aprendió algo de lo que pasó o si solo está esperando una oportunidad para volver a los viejos patrones. Francamente, ya no nos importa. Esto puede sonar cruel para quien no vivió lo que vivimos. ¿Cómo puede un padre no importarle su hijo? Deben estar pensando algunos, pero hay una diferencia entre no importarte y no permitir ser destruido por la persona que criaste. Durante 33 años, Ricardo fue el centro de nuestras vidas. Todo lo que hacíamos, pensábamos, planeábamos, estaba influenciado por él. Nuestras decisiones financieras dependían de sus necesidades. Nuestras emociones dependían de su humor. Nuestra felicidad dependía de su aprobación. Eso no es amor. Eso es dependencia emocional disfrazada de amor paterno. Amor verdadero incluye límites, incluye decir no, incluye proteger la propia dignidad, incluye enseñar consecuencias, incluye el valor de dejar al otro crecer a través del dolor de sus propias decisiones. Elena aprendió esto de forma más difícil que yo. Como madre, había construido toda su identidad alrededor de la maternidad. Cuando Ricardo la rechazó, se sintió como si hubiera perdido el propósito de la vida. Pero poco a poco descubrió que ser madre fue apenas una de las cosas que es. También es esposa, profesional, estudiante, amiga, ciudadana. También es una persona completa e independiente del hijo. Yo, como padre, también tuve que deconstruir la idea de que ser un buen padre significa aceptar cualquier comportamiento del hijo. Durante años, confundí amor incondicional con aceptación incondicional. Aprendí que amar incondicionalmente no significa tolerar incondicionalmente. Ricardo siempre supo que, independientemente de lo que hiciera, estaríamos ahí para apoyarlo, para defenderlo, para resolver sus problemas. Eso lo volvió irresponsable, arrogante, cruel. Nuestra propia bondad se volvió el combustible de su maldad. Cuando finalmente pusimos límites, cuando finalmente dijimos no, cuando finalmente lo dejamos enfrentar las consecuencias de sus propios actos, se desesperó. No porque nos amara y sintiera nuestra falta, sino porque había perdido a las personas que siempre estuvieron disponibles para resolver sus problemas. La diferencia es sutil, pero fundamental. Elena recibe cartas de algunas de sus exalumnas, niñas que ya crecieron y se volvieron mujeres. Agradecen por las enseñanzas, por la paciencia, por el cariño que demostró cuando eran niñas. Tía Elena, usted fue como una segunda mamá para mí, escribió una recientemente. Es irónico que Elena sea recordada con cariño por niños que educó por pocos años, mientras el hijo que crió con dedicación integral por 33 años la tratara como un estorbo. Esto me enseñó que no es la intensidad de nuestro amor lo que determina cómo seremos tratados. Es la calidad de los límites que establecemos. Aprendí también que existen pérdidas que son, en realidad, liberaciones. Perder a Ricardo, no por la muerte, sino por la necesidad de protección, fue doloroso, pero también fue liberador. Dejamos de vivir con miedo, con tensión, con culpa constante. Nuestra vida hoy es sencilla, pero es nuestra. Despertamos cuando queremos, comemos lo que nos gusta, gastamos nuestro dinero en lo que nos hace felices, recibimos en casa solo a personas que nos respetan. Es una vida pequeña, tal vez, pero es una vida digna. Elena se está especializando en educación especial. Quiere trabajar con niños que tienen dificultades de aprendizaje. Quiero ayudar a papás a entender que educar es enseñar límites con amor. Dice, no es dar todo lo que el niño quiere. Yo volví a hacer trabajos voluntarios de ingeniería. Ayudo a la comunidad a construir puentes, reformar escuelas, planear sistemas de drenaje. Es gratificante usar mi conocimiento para resolver problemas reales de personas que realmente necesitan.
en vez de gastar energía tratando de resolver los problemas artificiales, creados por alguien que no quería ser ayudado. Las personas a veces preguntan si no extrañamos a Ricardo, si no tenemos ganas de buscarlo, de intentar una reconciliación. La respuesta es compleja. Extrañamos al niño que fue, al joven que esperábamos que se volviera, a la familia que soñamos tener. Pero no extrañamos al hombre que eligió volverse. No extrañamos las humillaciones, las manipulaciones, el estrés constante. En cuanto a la reconciliación, solo sería posible si Ricardo demostrara cambio genuino, no apenas arrepentimiento circunstancial. Y cambio genuino tarda años en comprobarse. No estamos dispuestos a abrir nuestra vida nuevamente para alguien que puede volver a lastimarnos. Tal vez eso cambie en el futuro. Tal vez Ricardo realmente aprenda y crezca. Tal vez un día nos busque no porque necesite algo, sino porque finalmente entendió el valor de lo que perdió. Si eso pasa, evaluaremos con cuidado. Pero nuestra felicidad ya no depende de eso. Nuestra vida no está en suspenso esperando que él mejore. Seguimos adelante. La lección más importante que aprendí es que ser padre no es un cargo vitalicio de aceptación irrestricta. Es una responsabilidad de educar, proteger, orientar y, cuando es necesario, establecer límites duros, incluso si esos límites incluyen el alejamiento. Hay muchos padres y madres por ahí viviendo lo que nosotros vivimos, siendo maltratados por hijos ingratos, siendo usados financiera y emocionalmente, siendo humillados en nombre del amor familiar. A esos padres y madres, quiero decirles, no le deben nada a sus hijos más allá de lo que ya dieron durante la crianza. No. Están obligados a aceptar falta de respeto. No están obligados a sostener la irresponsabilidad ajena. No están obligados a sacrificar su dignidad para mantener una relación familiar que solo existe en el papel. Tengan valor para decir no. Tengan valor para establecer límites. Tengan valor para protegerse. Criaron a sus hijos para ser independientes, no para ser parásitos eternos de sus vidas. Y si ellos eligen alejarse, porque ustedes se negaron a aceptar maltratos, déjenlos alejarse. Una familia que solo existe a costa de la humillación de algunos miembros no es una familia, es una prisión. Hoy, a los 64 años, soy un hombre en paz. Elena, a los 60, es una mujer realizada. Tenemos proyectos, sueños, planes. Tenemos una vida que vale la pena vivir, independientemente de que Ricardo forme parte de ella o no. Siempre será nuestro hijo, pero nosotros finalmente volvimos a ser personas completas, no apenas sus padres. Y eso, para mí, es victoria suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, quiero saber de dónde nos estás viendo. Escribe aquí en los comentarios tu ciudad, tu estado o hasta tu país. Déjame saber que este mensaje llegó hasta ti. Y si conoces algún padre o madre que está aceptando menos de lo que merece de hijos ingratos, comparte este video, porque hay muchos padres que necesitan entender que valorarse no es egoísmo, es necesidad. Si este relato te hizo reflexionar, deja un comentario contando de dónde nos estás viendo. Escribe también qué sentiste al escuchar esta historia. Cuéntame, ¿ya tuviste que establecer límites rígidos con hijos? Y si esta historia te hizo pensar, deja tu like y suscríbete al canal para continuar acompañando historias reales de padres que eligieron su dignidad. Porque aquí no contamos historias de víctimas, contamos historias de nuevo comienzo. Un abrazo desde Ciudad de México. Y recuerda, construiste mucho más que una familia. Construiste un hombre que merece respeto. ¿Cuántas veces nosotros, padres, nos tragamos la falta de respeto en nombre de la paz? ¿Cuántos padres están financiando su propia humillación? Aprendí a los 64 años que un padre no necesita aceptar migajas de quien recibió un banquete de oportunidades, que ser padre no significa ser explotado, y que nunca, pero nunca, es demasiado tarde para un hombre levantarse y elegir su propia dignidad. Suscríbete al canal, activa la campanita
y comparte esta historia con quien necesita escuchar que los límites son actos de amor propio.